estudiar el tabernáculo, el lugar de Dios. Y hay algo muy importante, hermano. Sabe que desde la antigüedad y hasta hoy, Dios ha querido y siempre está en su corazón habitar en medio de nosotros. Desde que cayó Adán y Eva, Dios ha estado buscando la posibilidad, porque para Él no se le hace nada difícil, pero para nosotros como hacer una decisión nos cuesta, pero Dios ha querido estar en medio de su pueblo. Y el tabernáculo, ¿qué es el tabernáculo? Vamos a ver algunas dos palabras. Se le llamaba el tabernáculo de reunión y viene del hebreo que significa tienda. Tabernáculo, reunión significa tienda. Y la palabra del hebreo se llama miskan. No lo tienes por ahí, ¿verdad? Miskan. Y el otro significado es el tabernáculo del testimonio, del hebreo ogel, que significa morada. Vamos a ver una tienda de morada. Morada es aquello lugar donde alguien habita, y Dios habitaba en el tabernáculo en los tiempos de Moisés. Moisés hizo el tabernáculo de acuerdo a lo que Dios quería que se hiciera, y fue el lugar que Dios escogió para habitar cerca de su pueblo. Ya ve que antes Dios hablaba, se manifestaba en el monte Sinaí, lejos de su pueblo, pero Dios quiere acercarse a su pueblo una vez más. Y posiblemente uno piensa, yo no soy digno de que Dios se acerque a mí, ¿verdad? Por esto, aquello que hago. Pero sabe que Dios, en su infinita misericordia y en su amor, somos sus hijos. Yo he visto mujeres y hombres, algunos solteros, bueno, que les llaman hombres o divorciados o viudos, mujeres también, que luchan por sus hijos y tratan de darles lo mejor, no olvidándose de ellos y dando el 100% para salir adelante. Ahora nosotros, hermanos, que Dios es nuestro Padre, Él quiere otra vez acercarnos y busca la manera posible de hacerlo con amor. A veces los hijos se les disciplina de una manera que es un poco duro como padres, pero Dios nos disciplina de una manera de amor, nos habla de muchas maneras para darnos a entender que Él quiere otra vez llegar a hacer lo que antes se hacía en el Edén, caminar con nosotros todos los días. Imagínense la vida de Adán y Eva. Dios hablaba, Dios caminaba con ellos, Dios estaba ahí, y de repente viene la separación y Dios no puede evitar donde hay pecado y hace una separación del hombre pecaminoso a la santidad de Dios. Y el tabernáculo tiene que ver con nuestra vida espiritual también. Vaya al libro de Éxodo, capítulo 26, por favor. Y aquí vamos a mirar que Dios quería enseñarle al pueblo cómo sería otra vez su relación personal con ellos. Y el tabernáculo en los años 1941 a.C. estaba por el desierto, llevado por los israelitas, y habitaban el tabernáculo Dios. Miren lo que dice la escritura en el versículo 1 del capítulo 26. ¿Está ahí conmigo, por favor? Dice la escritura: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla
de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales alzarás las cortinas la una con la otra y se formarán un tabernáculo. Versículo 7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas, y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo, y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión, y 50 lazadas a la orilla de la cortina de la segunda unión. Mire, qué interesante es esto, hermano. Dios dándole exactamente a Moisés el lugar donde él iba a habitar, y wow, de verdad que exactitud, codos, cortinas. Y vamos a empezar viendo las medidas del tabernáculo. El tabernáculo tenía 46 metros de largo, todo el espacio donde se iba a hacer el tabernáculo, 46 metros de largo por 23 metros de ancho. Era como lo que le llamamos una especie de yarda vacía. Entonces Dios le empieza a dar las instrucciones cómo debería ser el tabernáculo, y había 3 lugares que se divide el tabernáculo: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo medía 9 metros de largo por 5 de ancho. El lugar santísimo medía 4 metros y medio de ancho y 5 metros de largo. Haga de cuenta que un terreno lo dividieron en 3 partes. Ahora, lo que habla aquí de todas las cortinas, primero habla de cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Todos estos colores tienen una referencia que estaba profetizado a nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver primero lo que dice de las cortinas. Las cortinas, dice, vamos a ver qué tanto eran los codos, la medida de las cortinas. Dice que las cortinas medían, vamos a verla, la longitud de una cortina de 28 codos y de anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Déjenme encontrar las cortinas. Estas medidas, hermanos, eran para dividir los lugares, el lugar santo del lugar santísimo, y estas cortinas, se dan de cuenta, las ponían como un velo. No tenemos la fotografía del tabernáculo, vamos a mirar el tabernáculo cómo era, y las cortinas cómo dividían el lugar santo del lugar santísimo y del atrio, porque del atrio hacia el lugar santo no podían pasar nada más los sacerdotes, y el lugar santísimo solamente un sacerdote que se preparaba por un año. Vemos ahí la estructura del tabernáculo, los postes, y tenía un cerco alrededor que separaba lugares para entrar al lugar santo. Vamos a ver posteriormente, no está aquí, pero vamos a mirar paso por paso qué es lo que significaba y qué los utensilios que había en el atrio antes de entrar al lugar santo. Ahora vamos a mirar que las cortinas, cada cortina medía 13 metros con 25 centímetros de alto. Las cortinas que están antes de entrar al lugar santo, había unas cortinas. Esas cortinas que habla la Escritura medían 13 metros con 25 centímetros cada una. Y de alto medían 1 metro 85, de ancho. Quiere decir, algunos tenemos cortinas en casa para cubrir las ventanas.
Esas cortinas tenían 13 metros de alto por ancho casi 2 metros. Y estas eran las que adornaban y hacían la separación de los espacios de cada lugar. Estamos viendo ahí, están separadas. Y si leemos detenidamente qué significaba todo el material que se usó, porque se usó oro, se usó plata, se usó bronce. Y el oro significaba o tenía una relación con la divinidad. La plata sí, tenía un significado de redención y el bronce era sufrimiento y juicio. Este tabernáculo fue dado las medidas exactas por Dios, no Moisés, no el hombre lo hizo, sino Dios le dio las medidas exactas para que se llevara a cabo su lugar donde él quería habitar. Y qué impresionante. Ahora los colores que nos habla aquí, hay varios colores, son 4 colores que significan el color púrpura, el color blanco de lino fino, el color carmesí escarlata y el color azul apuntaban proféticamente a los 4 evangelios que hablan de Jesucristo. Vamos a verlos. El libro de Mateo, el significado de Mateo significa Jesús es rey. Mateo da a conocer que Jesús vino, nuestro Señor Jesucristo vino como rey. Y eso es el color púrpura que había dentro del tabernáculo. En el libro, en el Evangelio de Marcos, Marcos describe al Señor Jesucristo como el hombre perfecto. Y el color para el hombre perfecto es el blanco, que es el lino fino, el que se usó en el tabernáculo que estamos leyendo. En el Evangelio de Lucas, Jesucristo es reflejado como nuestro Salvador. Y es el color carmesí escarlata que significaba la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, en el Evangelio de Juan, al Señor Jesucristo se le da a conocer como el Hijo de Dios, la divinidad del Hijo de Dios, y está relacionada con el color azul. Qué impresionante que desde ese entonces Dios estaba ya anunciando al mundo que venía la redención, pero en cuestión del tabernáculo era la morada donde estaba Dios, porque Dios quería acercarse a su pueblo. Dios quería tener una relación otra vez como al principio, pero había esa separación. ¿Y qué nos sigue diciendo en el versículo? Bueno, vamos a ver, dice que harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida también tendrán las 11 cortinas. Habla, hermanos, también de que estaba construido de diferente material que tenía su significado. Material como el pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para la unción, especies de aceite de la unción, onice y piedras, la cual tienen su significado. Todo esto tenía hasta bronce, fierros, barras. Haga de cuenta, no quiero figurar esto porque el tabernáculo para nosotros ha significado mucho, pero conoce las casas de campaña, ¿verdad? Cuando va a acampar. Conoce las carpas de circo, que siempre están bien reforzadas con hilos, como está ahí alrededor, para que el aire no levantara la parte de arriba. Dios siempre ha hecho las cosas perfectas. Dios siempre ha hecho todo. Y me impresiona una palabra que dice aquí, hermano. Dice que la obra será primorosa. Y yo busqué esa palabra porque me llamó mucha la atención. Y primorosa, esta palabra primorosa me impresiona mucho, que dice, se descifra, es hacer todas las cosas con delicadeza. También con excelencia y perfección. Eso se llama hacer, como dice aquí, la obra primorosa. Dios hace todo con excelencia,
con perfección, con delicadeza. Dios no es un Dios que va a hacer las cosas como salga, ¿verdad? Nosotros como latinos a veces estamos acostumbrados, pues como salga, ¿verdad? Pero Dios nos muestra y nos enseña como seguidores del Señor, como creyentes, como cristianos, que tenemos que dar lo mejor para el Señor. Y fíjese lo que dice, que se haga con suma delicadeza, con perfección y con excelencia. Así es como hace Dios las cosas. Y Dios, ¿usted cree que así nos hizo? No, voltea a ver al que está hablando de usted. Dios lo hizo a usted con excelencia, con delicadeza y perfectos. ¿Creemos eso o no lo creemos? Porque si somos hijos de Dios, entonces estamos hechos a la perfección y al cuidado de Dios. Y mire lo que nos sigue diciendo en la escritura del versículo 11. Harás asimismo 50 corchetes de bronce. Los corchetes son los que le llaman garfios o aquellas tuercas o ruedas que traen las cortinas donde se meten. Haga de cuenta que las cortinas, cuando usted abre la ventana, las lazadas que habla la escritura son como pequeñas cuerdas donde usted amarra la cortina a los extremos. ¿Ha visto casas y parecen como una soga, verdad? Eso es lo que hablan las lazadas que habla aquí la escritura, que cuando abrían las cortinas en esos garfios, lo que dice en el versículo 11, harás asimismo 50 corchetes, son parecidos a unos ganchos donde se detenían las cortinas para entrar. Ahora vamos a ver también qué significaba el material de cada cosa que vamos a estudiar ahorita. Mire, dice entonces la escritura, y harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra de las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que están derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas tendrán cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo y al otro lado del norte 20 tablas. Estaba construida a la perfección. Lo que habla basas no significa una palabra muy oculta, es bases. Viendo en otras traducciones, son bases firmes que están en la tabla. Vimos los postes, miró los postes en la fotografía del tabernáculo. Son unos postes y están las tablas unidas antes de entrar al lugar santo. Estas tablas eran para cubrir el sol, el aire, que no entraran adentro del lugar santo o del lugar santísimo. Es impresionante, ¿y por qué, digamos, por qué estamos estudiando el tabernáculo? Hermano, lo estamos estudiando porque tiene un gran simbolismo hoy en la actualidad para la iglesia cristiana. Esta descifra todo lo que nosotros podemos vivir. Ver las bases, no es lo que dice basas, está con medio basas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Bueno, se traduce a bases, son las bases que están en la entrada, y esas maderas y las cortinas son las que cubrían la entrada al lugar santo y al lugar santísimo. Y seguimos en el versículo 19, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas,
y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Versículo 20, y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en 2 ángulos posteriores, los cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas, con tus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por el medio de las tablas de un extremo a otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Mire, tanto, ¿verdad? Barras y madera y todo. Mire, hermano, tenemos que leer lo que la Escritura dice porque tiene un símbolo profético a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Va a decir, ay, pero tablas, hermano, la estructura, así se le nombra al tabernáculo, la estructura que Dios diseñó era para resistir los años que vendrían después, porque el tabernáculo se movía a donde Dios les indicaba y podían cargar varias partes del tabernáculo con esas barras de oro, de plata, que eran resistentes, porque sabíamos que no se corrompe el oro. Las tablas de la madera se echan a perder en algunos años, pero las barras cubiertas de oro y de plata duraban y eran resistentes a cargar ciertas partes del tabernáculo porque pesaban mucho. Dios decía, muévanse a tal lugar, y tenían que cargar su tienda de campaña, tenían que mover las partes que no se podían desprender y cargarlas y llevarlas a otro lugar. Mire que los israelitas, yo pienso que año con año, o no sé, usted ha visto cuando nos movemos de un lugar a otro, hay cosas que no podemos desarmar, ¿verdad? Nos las llevamos así como están. Bueno, de la misma manera figura que este tabernáculo, había piezas del tabernáculo que no se podían desarmar, y esas eran las que cargaban, sobre todo el arca del pacto que estaba atrás, que debían de cargar los sacerdotes, lo que Dios había escogido. Es impresionante todo este tipo de material, hermano, porque si vemos, todo es resistente. Vamos a ver lo que habla de las pieles. ¿Se acuerdan lo que nombra aquí el tejón y el pelo de cabra? Bueno, tiene su significado. El pelo de cabra, ¿quién andaba vestido de pelo? Un profeta llamado Juan el Bautista. Por eso esto anunciaba, el pelo de cabra era el ministerio de los profetas. Así se vestían. Las pieles de carnero teñidas de rojo, relacionada al sacrificio, el derramamiento de la sangre ahí en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Las pieles de tejón, esto sí está medio impresionante porque tiene relación con lo feo que es el pecado. Las pieles de tejón estaba relacionado, representa lo feo, la fealdad del pecado. La madera de acacia, la otra vez lo figuramos y lo vimos, que representaba a nuestro Señor Jesucristo como carne incorruptible. La madera de acacia se usó en aquel tiempo porque era la más resistente y había en abundancia y era la que más resistía a los tiempos. El aceite para la lámpara fue la unción que tiene nuestro Señor Jesucristo. Las especies para el aceite de la unción que se usó en el tabernáculo significa adoración.
El onice y las piedras de engaste del pectoral que usaban los sacerdotes para entrar significaba la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hay 4 cosas, hermanos, que el tabernáculo tenía. La puerta de la entrada, había una sola puerta. El atrio, que era la explanada antes de entrar al lugar santo. El lugar santo y el lugar santísimo. 4 lugares tenía el tabernáculo. ¿Qué puede significar para nosotros en este momento como cristianos? Venimos a la iglesia y tiene muchas puertas, ¿verdad? Venimos a la iglesia, pero este es el lugar donde Dios habita. Este es el lugar que Dios escogió para que nosotros viniéramos a adorarle. Y una cosa muy importante, hermano, quiero que sepa esto, que no es tan solo el edificio, no es tan solo el que nos estemos aquí reuniendo, sino es la manifestación de Dios. En el tabernáculo Dios se manifestaba como una columna de fuego y en otras ocasiones como una nube. Y ahí habitaba Dios. Ahora Dios quiso habitar entre nosotros. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Ahora como creyentes actualmente nosotros tenemos 4 fases en nuestra vida. Como cristianos tenemos la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesucristo dice, yo soy la puerta. El que entre por mí hallará nuevos pastos. El atrio de aquel entonces, lo que se conocía como el atrio, es el cuerpo. Antes de entrar a nuestro cuerpo, antes de entrar a la presencia de Dios, tenemos que ver cómo está nuestro cuerpo. El lugar santo es referido a nuestra alma, a nuestro pensamiento. Y el lugar santísimo es lo que refleja nuestro espíritu. Dios, hermano, ha querido tener otra vez una relación con nosotros. En ocasiones, hablamos en otra ocasión que tenemos muchos pretextos. Dios quiere manifestarse y a veces uno piensa, pues yo quiero que se manifieste acá donde estoy. Pero hermano, la Escritura dice que no debemos de dejarnos de congregar, ¿no es cierto? Porque aquí es donde usted recibe la bendición. Aquí es donde usted recibe esas ganas de seguir sirviendo y caminando con el Señor. Ahora podemos llamar que este pudiera ser figuradamente el tabernáculo de reunión para adorar a Dios. Todo tiene que ver, hermanos, con la relación que nosotros tengamos con Dios. Mira lo que dice Hebreos, por favor, en el libro de los Hebreos, capítulo 8. Nos dice la Escritura, versículo 1. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Nos habla la Escritura de esta manera. Dice, está ahí conmigo, si no, lo leo. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. ¿Y de qué dice lo demás? Y no el hombre. Cuando Dios decide habitar en un lugar, Dios da a conocer su presencia. Hay muchas iglesias y muchos hombres que han querido levantar iglesias, pero han fallado porque no se ponen las ideas y el compromiso delante de Dios. Hay una porción de la Escritura que dice, en vano son los trabajadores que edifican la casa, como dice. En vano son los trabajadores que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Así de que si Dios no está en medio de la iglesia, en vano es lo que el hombre debe o lo que el hombre hace. Y vemos claramente aquí, dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Está hablando de Jesucristo, Dios mismo encarnado en él,
que Él es el sumo sacerdote. Y una cosa, hermanos, el Señor Jesucristo a nosotros nos mira como ¿qué? Como su iglesia. Y la iglesia es solamente hecha por Dios. Dice Primera de Corintios, vaya por favor conmigo, a Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿Está ahí conmigo, por favor? Dice la Escritura, ¿no sabéis que soy qué? Templo. Quería que escuchara eso. Que somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Quiero detenerme ahí tantito. ¿Usted cree en realidad que es el templo de Dios? Mucha gente o muchos hermanos o muchos cristianos han dudado ser el templo de Dios. Porque una de las razones dicen, ¿cómo Dios me va a aceptar así como soy? Tengo estos defectos, estos detalles, tengo esto otro. Y no lo pueden aceptar. Pero ¿sabe qué? Si Dios lo llama a usted y a mí que somos el templo, no podemos decir absolutamente nada. Porque Dios es soberano y si le llama a usted que usted es parte del templo de Dios, entonces así es. Porque el enemigo por ahí le mete ideas, ay, pero es que mira tu defecto, ay, no crees que tú eres hijo de Dios también, o eres el templo de Dios. Pero hermanos, con la claridad del Evangelio, usted es parte del templo de Dios. Usted, Dios le ha llamado así. Y dice en el versículo, en lo que estamos leyendo, dice el versículo 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie puede destruir, hermano. En esto se refiere en todos los ámbitos. Ni aún el enemigo puede destruirlo porque Dios habita en usted. Dios habita en usted. ¿Se lo cree o no se lo cree? ¿Sabe quién lo dice? Juan, capítulo 14. Vaya conmigo ahí para leerlo juntos. Juan, capítulo 14, en el versículo 20. No los hago muy convencidos de que usted es el templo de Dios. Así es que afírmelo con el Señor. Juan capítulo 14, versículo 20, la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo nos dice de esta manera: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros, ¿en quién? Él está con el Padre y nosotros estamos con Él. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Perdón, estamos en el versículo 20, ¿verdad? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Ay, ¿seremos dignos de eso? ¿Seremos dignos de eso? Hey, su declaración, y yo lo creo, es nuestro Señor hablando, y vendremos a él y daremos morada en él. Quiere decir, como en aquel tiempo en la antigüedad Dios se manifestó y Dios estaba en el tabernáculo, y como templo de Dios, ponémoslo de como tabernáculo de Dios, Dios se va a manifestar todo el tiempo y va a estar con nosotros. Él ya no se va a separar. Y una de las razones, aquí dice: el que me ama, el que no me ama, el versículo 24, y no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Abiertamente, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo morará con nosotros todo el tiempo. Y es de alegrarse, hermanos, porque vivimos una vida en el Señor. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Señor aquí de nosotros? Que tengamos una relación con Él. Primero, para poder entrar en una relación con Él, tenemos que buscarle más y más y procurar con diligencia vivir una vida en santidad. ¿Qué cuesta? Sí cuesta, pero se puede porque estamos con el Señor y el Señor está con nosotros. Vamos para terminar los últimos versículos de Éxodo 26. El versículo 31 nos sigue diciendo: también harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa. ¿Recuerda esa palabra? Primorosa, excelente, preciosa. Y dice la escritura en el versículo 32, el 32, y las pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capitales de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás ahí del velo adentro y el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Podrás en el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero frente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, quiere decir de un buen trabajador, del que sabe trabajar la tela. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capitales de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. Todo este material que acabamos de ver tuvo su significado profético para cuando vino el Señor. En Él se cumplió todo. Ahora nosotros ya no necesitamos movernos de un lugar como un tabernáculo a otro lugar, porque ahora Dios habita en medio de su pueblo. Dios habita en medio de su pueblo y no se va a ir como antes, que lo movían de un lado a otro, o cuando había una manifestación de Dios en el tabernáculo, el poder de Dios sobre el sacerdote, perdonando los pecados año con año. Y ahora ya no necesitamos eso. Cristo pagó por nosotros. El Señor derramó su sangre en la cruz para que hoy tuviéramos acceso directo al Padre. Gloria al Señor. Cuando antes el sacerdote tenía que pasar a un lugar y esperar y abrir la cortina. Recuerden cuando murió el Señor, el velo del templo se rasgó. Y ese era el velo que anuncia en el tabernáculo, que había esa separación de Dios y el hombre. Ahora usted y yo somos libres. Somos libres para entrar directamente con el Padre eterno y decirle: Señor, aquí estamos. Yo no sé, usted a veces posiblemente piensa: ay, Dios mío, cuántas cosas, yo no entiendo. Hermano, encarguémonos de seguir las instrucciones que el Señor ha dejado, y así podemos tener una linda comunión con el Señor. Mire que nuestro Padre siempre nos está buscando. Siempre nos está buscando. Y la tristeza a veces de que cuando Dios nos está buscando, nosotros le damos la espalda a Él. Prefiero hacer esto, no me interesa la iglesia. Prefiero ir a tal parte, no me interesa la iglesia. Prefiero vivir esta vida, no me interesa la iglesia. Me va como me va, pero bueno, soy yo y a nadie le va a importar, no me interesa nada de Dios. Pero miren, muchos que están casi al borde de la muerte del hospital quisieran tener su pie aquí.
quisieran respirar sin aquellos tanques de oxígeno. Quisieran mover sus manos y sus pies cuando ya están inválidos. Y usted y yo, que tenemos el acceso directo al Padre, no desperdicie ni un momento, porque Dios le ama. Y tal como usted, Él es el gran. Padre amado, Señor, me conmueve todo lo que usted hace. Venimos, Señor, a decirle perdón si hemos fallado. Reconocemos su gracia y su amor, Dios. Como sus hijos, como su templo, no lo merecemos, Señor. Pero sus ojos tan preciosos, tan amorosos, Señor, y tan paciente que es, espera el momento que nosotros volteemos a ver su rostro. Padre, gracias por no cansarse de esperarnos. Gracias, Señor, por habitar en medio de nosotros. Y gracias, Padre, porque podemos estar confiados que a donde quiera que vayamos, usted seguirá siendo nuestro guía, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro único Salvador, Dios Santo y poderoso. Te adoramos y te adoramos.